La época de la colonia nos ilustra el surgimiento y el desarrollo de la literatura colonial. Nos da a conocer sus posturas frente a los hechos históricos como la conquista y cómo los personajes protagonistas como Cristóbal Colón y Américo Vespucci vivieron y plasmaron sus experiencias. Escritores como Germán Arciniegas nos exponen su punto de vista y tomando sus propias palabras dice: así, leer hoy lo que ellos escribieron hace 5 siglos es mucho más sabroso que leer historia. La literatura colonial nos va narrando cómo personajes importantes son fantásticos precursores. Y lo que hay de gracioso y sorprendente son sus experiencias vividas frente a unas tierras y pueblos tan diferentes que antes no se sabía que existían, pero que al escribirlas van poniendo en cada relato parte de su pensamiento, de su conocimiento y de su sabiduría. Así, el cronista da color al descubrimiento del nuevo mundo, al plasmar así las experiencias vividas en esa época. Por los relatos coloridos y llenos de descripciones de tierras fantásticas que parecían mágicas, estos soñadores llevaron a Europa a vivir y soñar con descubrir este paraíso terrenal, haciendo que cada lector se imaginara y creara su propia visión de esta tierra soñada. Es de admirar cómo estos relatos tan descriptivos de unos hombres que eran conquistadores dan inicio a un tiempo de pasión por la literatura y por una nueva visión de la ciencia. Es lo que en el fondo creo que resalta personajes como Germán Arciniegas, tal vez con su punto de vista acerca del descubrimiento que crea polémica al mostrarnos cómo fue la expedición, entre comillas, y cómo siempre hay ganadores y perdedores en estos eventos. Los escritos de Colón y Vespucci terminan abriendo con sus relatos la inspiración para los siguientes cronistas en crear historias sobre este nuevo mundo. Oviedo, Enciso, Balboa, Jiménez de Quesada, etc. Cada uno aporta su punto de vista, su visión particular de cada evento, abriendo posibilidades polémicas frente a los hechos históricos de conquistas, descubrimientos y cómo estos son ahora nuestra historia cargada de colores y personalidad de cada escritor. Ciertas o no, reales o imaginarias, es lo que tenemos y lo disfrutamos al leer. Las crónicas de Indias, por ejemplo, fueron escritas por los españoles que descubrieron, conquistaron y colonizaron América, todo narrado desde su perspectiva y su visión del mundo. Tal vez la historia sería muy diferente si hubiese sido contada por los indígenas que poblaban el continente cuando fueron invadidos y obligados a recibir a estos nuevos pobladores con sus creencias, costumbres e imposiciones. Durante la época de la colonia había muchas cosas raras que pasaban ahí. La situación de las mujeres en la colonia variaba según el aspecto social y económico. Asimismo, eran los derechos y deberes de cada posición que ocupaba la mujer mucho mejor, porque eran las esposas de los españoles ricos o con poder, como generales o reyes. Otras mujeres, en cambio, no tenían tantos beneficios económicos y debían trabajar como cocineras, nodrizas, y las menos afortunadas trabajaban como prostitutas para ganarse la vida. Las mujeres menos afortunadas tampoco tenían mayor injerencia en la sociedad para la toma de decisiones en la política. Además de que los padres solían hacer que sus hijas se casaran con otros hombres solo para el beneficio propio de la familia, con los gastos que pueden obtener. Para la tradición cristiana, tenía un doble significado físico y espiritual, entre comillas, mostrándonos así cómo la mujer tenía a veces una vida y costumbres injustas en la época de la colonia. Algunas características de la literatura colonial es que se exponían segmentos literarios con características filosóficas y poéticas con una visión histórica
de cómo sucedían las cosas en esa época. Por medio de la literatura, también se engrandecía la imagen de los reyes y gobernantes, haciendo que sus aventuras y ellos mismos se describan de una forma fantástica. Y también se influenciaba a través de este modo de literatura a las mujeres y su modo de vida en el Nuevo Mundo, haciendo parecer que para conseguir un estado social y una buena economía, debía estar con alguien poderoso o importante para obtener respeto. Damas y caballeros, es importante estudiar los hechos ocurridos en la época de la colonia, porque al analizar y estudiar cada cosa que sucedió en esa época colonial, nos ayuda a tratar de ser mejores personas y no cometer los mismos errores que nuestros antepasados españoles cometieron al descubrir América. También nos ayuda a ver y a pensar cómo era la sociedad en ese entonces cuando fueron a vivir allí, cómo eran sus costumbres. Estos sorprendentes fueron influyentes en la evolución de la humanidad. La historia siempre nos ha demostrado que el pasado es una base para mejorar nuestro presente y aprender cosas nuevas, extrañas, fantásticas y revolucionarias para mejorar al mundo mismo.